El Opagán acogerá el próximo sábado 10 de mayo la primera Feria Tecnológica de San Pedro del Pinatar. Se trata de Pinatar Interactiva, que acerca la tecnología a través de concursos de videojuegos, robótica y también conferencias. El Centro de Ocio y Artes Emergentes de San Pedro del Pinatar acogió la presentación de la primera Feria Pinatar Interactiva. Es la primera edición como feria tecnológica que se llevará a cabo en el municipio de San Pedro del Pinatar, en la explanada del Opagán, el próximo 10 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El acto contó con la presencia del concejal de Nuevas Tecnologías, Álvaro Tárraga, Pedro Ruiz, decano de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, y Alejandro López, técnico de Juventud. Todos ellos coincidieron en que la tecnología y su uso es ya una necesidad de primer nivel para el ser humano y su desarrollo. Una forma de vida o moda que para muchos sirve incluso para manifestar su personalidad o estado de ánimo. Es por este motivo por el que se emprende esta nueva iniciativa, que espera atraer a un gran número de público interesado en las nuevas tecnologías. Álvaro Tárraga aseguró que esta feria pretende ser un acercamiento del público en general a la tecnología y tendencias. Con este evento pretendemos acercar al ciudadano a las nuevas tecnologías, que vean las novedades y tendencias de estos sectores, acercarles, que vean, mostrarles opciones de formación, oportunidades de negocio en campos de informática, electrónica, eficiencia energética, diseño gráfico y ocio en general. Para todo esto hemos organizado varias actividades. En primer lugar, tenemos un campeonato de videojuegos de FIFA 2014 para Play. Tenemos también una exposición retro de videojuegos, de videoconsolas antiguas. Tenemos diversas ponencias sobre tecnología, sobre videojuegos, sobre programación, sobre cómo pasar digamos, como de jugador a programador. Tenemos también varios stands de exposición donde se mostrarán novedades, las empresas nos traerán novedades en los campos de, por ejemplo, drones o eficiencia energética. También se llevará a cabo una actividad solidaria que consistirá en el intercambio de videojuegos por alimentos que se destinarán a Cáritas del municipio y a la asociación Amor por Amor. Por su parte, Pedro Ruiz consideró esta feria tecnológica como el marco ideal para el desarrollo de las actuaciones que desde la Facultad de Informática se organizan anualmente para acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Para nosotros fue simplemente un espacio perfecto para desarrollar nuestras actividades, porque justamente los objetivos de la feria coinciden casi que plenamente con el compromiso social de la facultad. Entonces, en este sentido, este año hemos planteado dos iniciativas. En este caso, la primera de ellas es el concurso de robots de la Olimpiada Informática de la región de Murcia. Este año, de hecho, es la 7ª edición de la Olimpiada Informática, que tiene una serie de concursos que se vienen haciendo a lo largo de todo el año, que incluyen proyectos usando tecnologías TIC, programación de robots, como es este caso, concursos de programación incluso para chavales de secundaria. Entonces, dentro de todas estas actividades coincidía justamente que entendíamos que en el ámbito de lo que es esta primera feria tecnológica encajaba muy bien el concurso de robótica, y vamos a contar en este caso con aproximadamente unos 50 alumnos participantes que se componen nuevamente en equipos de diferentes centros y van a tener que abordar una prueba en la que sus robots recorran un cierto circuito que se les prepara en el menor tiempo posible. Así se desarrollará en el marco de esta feria el concurso de robótica de las 7ª Olimpiadas Informáticas de la región de Murcia, que la facultad organiza anualmente, dirigidas a alumnos de secundaria y bachillerato. En esta edición participarán 50 alumnos de diferentes institutos de la región de Murcia, agrupados en equipos que presentarán sus respectivos robots. Estos deberán recorrer un circuito en el menor tiempo posible. Ruiz señaló que además de esta actividad, desde la Facultad de Informática se impartirá una charla titulada De jugador a programador de videojuegos. Hemos creado una herramienta y lo que vamos a hacer es, siguiendo de la mano esa herramienta, vamos a dar una pequeña charla que se va a titular De jugador a programador de videojuegos, gana la partida de tu vida, donde justamente lo que vamos a intentar es que vean que ciertamente es también muy gratificante no solamente el usar tecnología, jugar a videojuegos, etcétera, sino también ser capaz de crearla, y es algo para lo que todos tienen habilidades naturales. Y de hecho, todos los chicos que participan en este proyecto Descubre a nivel regional
estamos viendo que son capaces de desarrollar aplicaciones que cualquiera pensaría que son profesionales. Además de la Olimpiada de Robótica, Pinatar Interactiva contará con diferentes zonas, tal y como adelantó el técnico de Juventud. Las zonas un poco que hemos delimitado en la feria, pues serían la zona de entretenimiento y ocio, zona gamer, donde además de la actividad principal de esta zona, que sería el campeonato de FIFA 2014, donde se espera una asistencia, una participación de entre 80 y 100 jóvenes. Destacar de este evento que el primer premio va a ser una consola PlayStation 4, en el que pues, los jóvenes sabemos que es una de las principales demandas en las navidades anteriores, pues, y nosotros no hemos querido ser menos y vamos a ofrecer una consola como primer premio. Además de este campeonato, que como ya hemos dicho va a ser bastante concurrido, hemos habilitado una zona de juego libre donde se van a poner varias series de juegos para todos los públicos. En la zona de expositores, empresas, instituciones y asociaciones mostrarán las últimas tendencias del sector.